Hola, mi nombre es María Josefina Rubio Soto, alumna de licenciatura en Derecho de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, con matrícula 2002-1023. Presentaré la actividad correspondiente al módulo de Derecho Internacional impartido por el asesor José Antonio Apipilhuasco Ramírez. El reto se titula ¿Qué reglas se rompen? Y consiste en una descripción y análisis de las leyes, tratados, espacios, territorios y tratados internacionales que se encuentran implícitos en la película que lleva por título La lista de Schindler. La historia se basa en hechos reales que tuvieron lugar en Budapest, Hungría, como escenario principal en el año de 1944. Realizaremos un breve recuento histórico para conocer de manera más detallada el contexto. Entre los años 1914 y 1918 estalló un conflicto armado conocido como Primera Guerra Mundial. En este se enfrentaron la Triple Entente y la Triple Alianza, dos bandos conformados por diferentes naciones. El primero estuvo integrado por Gran Bretaña, Francia y Rusia. La Triple Alianza se conformó por el Imperio Austrohúngaro, Alemania e Italia. Algunas de las causas por las que se dio la Gran Guerra fueron las siguientes: rivalidades múltiples entre naciones, todas querían ser superiores a las demás; amplio desarrollo industrial, principalmente armamentístico; expansión de imperios europeos, Francia y Gran Bretaña; y la muerte del archiduque de Austria, Francisco Fernando, y su esposa. La Triple Alianza resultó vencedora. Cabe mencionar que al concluir el enfrentamiento, esto es, entre 1919 y 1920, se dio lugar a firmar diversos acuerdos de paz, entre estos el Tratado de Versalles, un convenio firmado en Francia el 28 de junio de 1919, en el cual los países vencedores imponen responsabilidades hacia Alemania para que reconstruyera los daños causados al finalizar la guerra. Posterior al Tratado de Versalles, surgió la Sociedad de las Naciones, un organismo internacional cuyo propósito principal era establecer las bases de la paz entre naciones. Cabe mencionar que la cifra impuesta a Alemania para cubrir su deuda externa fue sumamente elevada, por lo que se considera que esta situación fue la principal causa por la que años más tarde estalló la Segunda Guerra Mundial. Posterior a lo ocurrido en la Primera Guerra Mundial, se expandieron diversas ideologías políticas que lograron debilitar el liberalismo, afianzando el totalitarismo. En Italia, el líder de mayor influencia fue Benito Mussolini. En Alemania, Adolf Hitler. Ambos desarrollaron políticas extremistas y fortalecieron el movimiento expansionista y de ultraderecha. Asimismo, surgió el antisemitismo, es decir, la hostilidad hacia los judíos, mismos que fueron perseguidos. En 1933, tras la toma del poder de Adolf Hitler, Alemania fue retirada de la Sociedad de las Naciones y en marzo de 1935 rechazó el Tratado de Versalles. Como se mencionó anteriormente, surgió el antisemitismo, y precisamente de esto data la película que estamos analizando. Se enfoca en representar cómo es que llegaron los alemanes a saquear a los judíos. Se obligaba a los jóvenes a reclutarse para trabajar en el servicio militar, donde se encontraban esclavizados. Por otro lado, el presidente del Consejo Judío ordenó que se aplicasen restricciones a las actividades de los judíos. Por ejemplo, no se permitía que escucharan radio ni que usaran teléfonos. Tampoco podían viajar y debían identificarse del resto con una estrella amarilla en su ropa. Una vez identificados, niños, mujeres y adultos mayores se les sometía bajo fuerza militar a abandonar sus hogares y seguir estrictas órdenes para llevarlos a campos de reclutamiento, donde se realizaba asesinato masivo.
En esto podemos observar la existencia de opresión y persecución por motivos de raza y o creencias religiosas, así como esclavismo, explotación laboral y violación del derecho a la vida. Ello porque los alemanes consideraban diferentes e inferiores a los judíos, incluso si se convertían en la fe cristiana. Por lo tanto, algunos de los derechos que se infringen en este acontecimiento son: derecho a la vida, a la libertad y seguridad, estipulado en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Derecho a no ser sometidos a la esclavitud ni servidumbre, artículo 4 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y el derecho establecido en el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que menciona: toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Finalmente, y para concluir, esta serie de actos llevados a cabo durante la Segunda Guerra Mundial no se encuentran legalmente justificados, puesto que atenta contra la vida, integridad y seguridad de seres humanos. Se oprimen y restringen sus derechos por motivos de raza y religión. Asimismo, se discriminan y persiguen por su procedencia genética y se cometen múltiples injusticias como el arrebato del derecho a la vida y la libertad. Sin embargo, en la actualidad existen múltiples organizaciones mundiales que protegen los derechos humanos, pero de igual manera continúan existiendo faltas y fallas en cuanto al cumplimiento y apego a los normamentos que indican: debe respetarse bajo cualquier circunstancia la integridad humana y asegurar que prevalezca el ejercicio de sus garantías individuales.